Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, el capítulo 14 y hoy con el versículo 27 dentro de nuestro estudio. Le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija llamada Tamar, que era una mujer muy hermosa. Entonces, queridos amigos, aquí estamos siguiendo siempre con la historia de Absalón. Continúa perfilando la figura de Absalón, pero ahora ya desde su descendencia. La escritura de esta manera, la Sagrada Escritura, nos está mostrando que su historia no se limita simplemente a un conflicto político, a un conflicto con su papá, con la familia y con el mismo reino, ¿verdad? Ahora es Absalón el príncipe, ¿entienden? Porque Amnón, que era el mayor, fue asesinado por él mismo. El que queda, y Joab, el que buscaba justamente la concordia dentro del reino, porque estaba resquebrajándose el reino, aquí le ponemos a Absalón al frente, ¿verdad? Pero, como decíamos, nuestra narración no solamente nos está refiriendo una situación del conflicto político, sino que también nos habla de la transmisión de una memoria familiar, es decir, aquí de la familia, de los hijos de Absalón. El verbo yalad, engendrar, indica continuidad de vida más que simple biología. El yalad. Los niños yeled. Yalad, el verbo engendrar, pero engendrar en un sentido no solamente biológico, decíamos, sino que una continuidad. Va el añambos asaj, en añan de la pisacuera, va lleva la continuidad, la unidad. Upeñan de yahuerecoa, upeñan de ni aiteu y yahuerecoa, añan de apitu uiteu y peñan de cobeo y la ontología, añan de ñambojera yueupea, ¿verdad? Tu propia existencia. Upea la añan de ñambos asaj, en añan de la pisacuera, ¿verdad? Y aquí entran todos los valores, entran todas las cosas positivas, como también muchas veces ñambos asaj y la ibaía, ñan de yahuerecoa. Entonces, eso es el yalad. Y por eso de ahí viene el nombre de los niños. A los niños se le dice yeled. Yalad, engendrar, transmitir, pasarle como herencia. Peñandé, yahuerecoa, ñanderecoebe. Y por lo tanto, aquí hay un nombre que se llama Tamar. Evoca a la palmera, que es el símbolo de la elegancia y la rectitud. Al mismo tiempo, recuérdense que su hermana es también de nombre Tamar. Y aquí le vuelve a poner ese nombre. Por otra parte, nos dice que es Yafá, dice Yafá quiere decir hermosa. Pero de ñañimo que está más en otra oportunidad. Yafá, Yafé, que quiere decir hermosa. Y conecta con la descripción previa del propio Absalón. Está diciendo que Absalón era un Yafá, y entonces la hermosura de esta persona que también se proyecta ahora. Miren qué interesante, todo lo que es proyección. Entonces simplemente una cuestión genética, decíamos, biológica, sino que también nosotros transmitimos la belleza interior o también transmitimos de cierta manera, entre comillas, lo que nosotros somos exteriormente. Si somos superficiales, entonces la ñandera escuera, ñandera yicuera o mía, o zeta y superficial a veis, ñandeisha, la misma cosa, estamos transmitiendo. Por lo tanto, aquí se establece el famoso paralelismo literario. Paralelo. Yo soy así, mis hijos son de esta manera. Hay un paralelismo. Hay una copia fiel. Si alguna vez ya de terminología, me imagina, fotocopia puro y teje. Además, una vez tuya, galleta puro, yo digo. ¿Entienden? Entonces son expresiones, ¿verdad?, que nos dan a entender. Y aquí también. Aquí dentro de este paralelismo literario nos está queriendo decir que el Yafá de esta mujer, de Tamar, de la hija de Absalón, está evocando a lo que ya dijimos, en un paralelismo como es su padre, ¿verdad? Como es Absalón. Prepara entonces una ironía trágica, porque la belleza heredada
no significa un destino bendecido, sino una repetición de fragilidad humana. Atención, por eso yo le estaba diciendo, no todo lo que brilla es oro, ya es. Y pona técnico, y pona de veras, pero hay que mirar si y pona de veras es también del aspecto interior, o es simplemente de barniz exterior, o cayo laonte ayer, pero no en lo más profundo de la interioridad. Por lo tanto, esta repetición de fragilidad humana que vuelve a la vida de esta hija también, de Tamar. De esta manera, nuestra narrativa bíblica de este versículo sugiere que lo no sanado en una generación puede transmitirse a la otra generación, a la generación siguiente. Así, la genealogía funciona como espejo espiritual del Padre. Queridos amigos, esto es esencial que tengamos en cuenta. Y eso quiere sintetizar esta palabrita Yafá. Yafá quiere sintetizar que esa hermosura del Padre o esa superficialidad también del Padre, si quedamos en el aspecto externo de la familia, porque el Padre está representando también a la familia, no solamente el papá, de una sociedad, podemos decir, es lo que transmitimos también a nuestras generaciones. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel. Estamos en el capítulo 14 y hoy con el versículo 27. Le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija llamada Tamar, que era una mujer muy hermosa. ¿Qué es lo que se nos ofrece aquí, queridos amigos, como palabras claves que nos tienen que ayudar a nuestra reflexión? Una reflexión bíblica, reflexión teológica, ciertamente. El primero es el engendrar, Yalad, Yalad. Y de aquí viene el nombre Yeled, niños. No describe esta palabra Yalad solo nacimiento físico, sino que implica también esa transmisión de historia espiritual. Atención. Yalad no es solamente la biología, Yalad quiere decir también el engendrar, quiere decir estoy engendrando, estoy transmitiendo, estoy dando una historia espiritual, le estoy pasando la historia espiritual. Esta que se llama Tamar, el mismo nombre de la que fue ultrajada, que es su tía, en realidad lleva el nombre de su tía, quiere decir que Absalón o Jalcula y hermana Veraya lleva. Solamente que actuó después de una manera muy negativa. Pero al ver también, ya dijimos todo el proceso, que el papá no había hecho justicia, David no sabía qué hacer, no supo poner el punto sobre las íes dentro de su gobierno, entonces sucedió esa desgracia, que el mismo hermano Absalón le mata a su hermano Amnón para vengar deshonor de su hermana Tamar. Bueno, pero decíamos que aquí con este nombre, el Shem, lo que queremos es transmitir esa historia espiritual. Recordemos que en la Biblia engendrar significa también comunicar. Engendrar significa comunicar. Estoy comunicando. Va él a comunicar. Ambos a lleva el Jaín, es decir, la vida profunda, la vida espiritual, la vida de realización. Entonces, Jaín, la identidad moral, eso es lo que estamos comunicando, una identidad profunda. ¿Quién soy yo?
cómo me comporto ante la vida, cómo estoy parado ya. ¿Dónde estás parado? Ya voy viendo. ¿Dónde estamos parados? Ese es entonces el kabod, esa fuerza, ese peso moral. Y bueno, así que este versículo 27 nos está sugiriendo que cada generación recibe una herencia interior, además de la herencia biológica. Es decir, la biología es nuestro cuerpo, nuestra vida, el espíritu, el aliento, lo que nosotros realizamos, nos movemos, yacarú, ayayapó, todo lo que sea, yacacuaya. Bueno, esa es la vida biológica que nace en un momento. Pero, queridos amigos, con esa vida biológica viene la vida espiritual, y esto es lo importante. Es una herencia interior, además de esa otra herencia que es biológica. Hay otra palabra, queridos amigos, que tenemos en este versículo, y es la palabra yafá, ¿verdad? Que significa hermosa, hermosura, yafá. Y yafá, belleza que expresa armonía exterior. Belleza que expresa armonía exterior. Pero el texto bíblico nos enseña aquí que lo visible no siempre asegura la justicia interior. Es decir, esa belleza, el yafá, por eso estamos mirando un poco, no es que siempre por ser hermoso o hermosa exteriormente, eso también está reflejando o reflejase una belleza interior. Esto es para meditar y esto es para saber. Y creo que en nuestra sociedad nosotros cultivamos mucho la belleza exterior. Pero siempre tiene que haber una concomitancia, es decir, esto es casi, yo diría, como una simbiosis. Uno vive del otro, queridos amigos. Así tendría que ser. Mi belleza exterior tiene que significar mi belleza interior, ¿entiendes? O sea, yo expreso mi belleza interior a través de una belleza exterior. Tiene que ir en concomitancia, tiene que ir junto. Pero claro, no es fácil, ¿verdad? Porque uno tiene que discernir, tiene que ver, y enseguida, como decimos, por los frutos se conoce el árbol. ¿Qué belleza interior tenés? Y bueno, tu forma de ser, tu forma de manifestarte, tu forma de actuar. Podés ser una persona, pero hombre, ahí, todo con trajito, con moño, con corbata y lo que vos quieras, pero sos un diablo en persona, ¿entendiste? Diablo en persona. El puro el mejor perfume, en Boschí viven de hogar, tanto en Boschí la perfume, en Cuaponá. Pero sin embargo, por adentro estás oliendo mal, pudredumbre, por la corrupción, por el pecado, por lo que estamos haciendo, ¿verdad? Vea la importante con narración con la belleza expresa armonía exterior, muy bien, pero aquí se nos advierte y se nos dice que lo visible no siempre asegura justicia interior. La belleza es don, pero no salvación. La belleza es un don que bien utilizada, esa riqueza, entonces te lleva a la salvación, es decir, a la felicidad y realización. Si no, entonces esto no llega a integrarse a esa verdadera sabiduría. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, estamos con el capítulo 14 y hoy nosotros estudiamos el versículo 27.
le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija llamada Tamar, que era una mujer muy hermosa. Dentro de nuestro contexto histórico, recordemos que en el antiguo Israel la descendencia constituía el prestigio político y legitimidad social, especialmente en una casa real donde los hijos garantizaban continuidad dinástica, garantizaban esa continuidad dinástica. La expresión ben, que quiere decir hijo, implica heredero potencial, mientras que el registro del nombre indica memoria histórica, conservando así la presencia de una hija nombrada explícitamente es significativa, porque normalmente solo se registraban varones. Pero aquí, el recuerdo de Tamar conecta con la tragedia anterior dentro de la familia de David. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Esto es muy interesante cómo se nos está presentando. Dentro de la familia de David, su tía, en este caso, ¿verdad? La tía de esta niña que ha nacido, Tamar, es la que fue ultrajada por su propio hermano. Imagínense, violentada por Amnón, que ahora ya que en paz descanse, porque ya, oye, Yucama, llevas a la niña hermano, oye, Yucasue, peor todavía. Bueno, es un drama, pero que te está mostrando lo difícil que es el caminar en la vida dentro de una unidad, de un respeto, de un cariño, etc. Pero esa manera de narrar y de decir y de ponerle el nombre también, esta se llama Tamar, es para evocar la propia historia. Nosotros no podemos, queridos amigos, olvidar, no para tener amarguras en la vida, porque la historia de Tamar, de la hermana, en este caso de Absalón, es una historia de amargura, ¿verdad? Pero no es simplemente yo le voy a poner a mi hija el nombre de Tamar para recordar esa amargura, lo que pasó, y lo que no, ayucamo, yupeo, lo que no es para entrar en eso, sino que toda historia tiene que ser un camino de liberación, toda historia tiene que ser un camino para aprender justamente a no hacer aquello que es negativo. Porque Yaikwama, mira un poco lo que había sucedido. Mira un poco qué negativo que fue para nosotros, para nuestra familia, para la relación. Así entonces el concepto Shem, que es el nombre, equivale a una reputación histórica, perpetuación del honor familiar. El autor muestra cómo la historia de la casa davídica permanece marcada por episodios que se repiten, y justamente por eso. Ese se mandó una vez caminando, los sacerdotes íbamos en una de las avenidas enormes, así grandes, allá en Santa Rita de Acacia, no más gente la peregrino, era la tardecita, y entonces caminando así, rezando el rosario, y teniendo el santuario de Santa Rita de Acacia frente a Guatá. Ahí dice, dos cosas te voy a decir ahí. Uno, que nosotros tenemos que imitar las cosas de las personas buenas y santas, se dice. Pero y bueno, formado de italiano de. Hay que imitar esas cosas. Y de ahí hay que aprender. Y hay que saber escucharle y hay que hablar con ellos, con esos santos. Pero también, lo segundo, a la pecador de ahí, dice. Tenés que escucharle y escuchar sus consejos también de los pecadores, se dice. De esos que no son buenos. Pero ¿por qué todo eso? Y justamente para que nunca hagas lo que te están diciendo o lo que te están queriendo enseñar. Es interesante. Uno es para imitar, para hacerlo, y el otro es para que tengas una experiencia. A ver, la historia de Tamar, entonces, no es simplemente le pongo el nombre, el Shem, pero porque la historia tiene que ser asumida, nuestra historia, nuestros problemas, nuestras dificultades, ya asumían, porque ñandé la ñamo cañeceno, ¿verdad? Es como que tenés una herida y agarras tierra y le metes tierra para hacer desaparecer tu herida, que no se vea. No, utan de tétano enseguida. Pero al revés. Le pillo, oxigenado, y me da alcohol de yopita, de una seta lleva. Pero sin embargo, confrontás esa realidad. Apéalo y coco a mí. Porque, o si no, se repiten estructuralmente situaciones. La fragilidad humana es muy grande
Y de esta manera nosotros lo que queremos es proteger. Entonces recordando, sabiendo, conociendo. Si fue una experiencia negativa, pues no que la yeyapó. Pues no que la yeyapó. A la hiponano, justamente para imitar. Dentro de un contexto cultural antropológico, esto nos enseña que la belleza femenina en el mundo semítico siempre estaba asociada también a una armonía social y también a la esperanza futura. Armonía social y esperanza futura. Esa es la figura femenina. Eso significa justamente esa paz y esa serenidad de la mujer, que trae para nosotros una armonía social y una esperanza también futura dentro de la familia. La palmera, es decir, Tamar, representaba fecundidad, representaba estabilidad y dulzura. Sin embargo, el relato deja ver una tensión cultural también. La estética externa no garantiza, queridos amigos, la plenitud interior. Por eso la palabra tzerá, descendencia, implica prolongación de identidad colectiva. Prolongación de identidad colectiva. Y esto dentro de un aspecto antropológico cultural es muy importante. El kabod, entonces el peso, el honor de la familia depende del comportamiento de los hijos. Cómo nosotros asumimos, cómo nosotros escuchamos, qué es lo que la sociedad nos está transmitiendo. Y por lo tanto, en este texto, en este versículo 27, se está revelando una antropología profunda del ser humano. Tiende a proyectarse en su linaje esperando redención. De una manera, esta redención biográfica a través de lo que significa esta mujer, Tamar, el recuerdo, el mismo nombre de su tía en este caso, que fue ultrajada negativamente. En este caso, la Escritura enseña que la salvación no se hereda genéticamente, sino que debe asumirse personalmente. Upeala ya sobre allá, yo que, bueno, el nombre Tamar, el Shem, es justamente para que nosotros podamos asumir nuestra propia historia y para poder sacar a flote lo que fue negativo, transmitirlo ahora, pero en una manera positiva. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Hoy, más que nunca, la vida nos necesita. Te invitamos a ser parte de 40 días por la vida, desde el 18 de febrero hasta el 29 de marzo. Un encuentro de oración, esperanza y compromiso, porque todos somos necesarios para salvar vidas y almas. Presente en más de 70 países y ahora también aquí en la Plazoleta de la Vida, frente a la Parroquia de la Recoleta, de 7 a 19 horas cada día durante 40 días. Unite a más de 1 millón de voluntarios alrededor del mundo que ya dijeron sí a la vida. Toma tu turno, suma tu presencia, tu hora puede hacer la diferencia. Envía tu mensaje al WhatsApp 0991-766-569 o al 0981-172-150. 40 días por la vida, porque cada vida vale. Te esperamos. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel. Estamos con el capítulo 14, ¿verdad? Capítulo 14, y hoy de una manera muy especial el versículo 27. Le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija llamada Tamar, que era una mujer muy hermosa. Queridos amigos, dentro de nuestro estudio bíblico, ¿qué es lo que nos transmite como enseñanza este versículo? Que tiene 3 hijos, etcétera, que le nacieron 3 varones y también una mujer a quien le pone el nombre de Tamar, palmera, elegancia, esbelta. Primera enseñanza es que la familia transmite mucho más que simplemente genes.
Nosotros, queridos amigos, no transmitimos simplemente biología. Nosotros transmitimos educación, ¿verdad? Y esa educación que va mucho más allá, ¿verdad? Educación que traspasa ciertamente todo lo que nosotros tenemos como conocimiento, vamos a decirle hasta exterior. Lo que nosotros tenemos forma parte ciertamente de nosotros, pero que puede quedar en lo superficial simplemente. Transmitir vida no es simplemente transmitir entonces biología, sino que la familia transmite el modo de vivir, pero también transmite, atención, si la familia está herida, si la familia está amargada, si la familia no está llevando adelante los valores y principios profundos para asumir realidades, entonces también incluso hoy en día los psicólogos, ¿qué nos dicen? Que desde el momento de la concepción en el seno de esa madre, el niño ya siente todo. El niño ya siente todo. O sea que, oñandu paitema, peisi o impona vagina, peisi, oñeñandu pona vagina, peisi, o guatajina, o joina, ¿entiendes? Ahí entonces es muy importante tener en cuenta el aspecto que se transmite, no es simplemente un aspecto genético, sino que es toda una manera consciente también de transmitir valores. Una segunda enseñanza son los dones no aseguran destino. Los dones jamás aseguran el destino de la persona. Yo puedo ser un talentoso, no sé, en la música, en la poesía, en el fútbol, etcétera, pero puedo ser un futbolista frustrado. ¿Por qué? Y porque no desarrollé esa capacidad. Puedo ser un gran músico, ¿verdad? Un Beethoven o un Mozart, pero no desarrollé esa capacidad que yo tengo, ¿entiendes? Es decir, que esos dones que nosotros tenemos, queridos amigos, innatos, porque eso no asegura ningún destino. Por lo tanto, la belleza o talento siempre necesitan una formación que va desde el espíritu. Para la segunda enseñanza. Entonces, que va desde el espíritu quiere decir que ñandé ya guatá, ñandé ya pagana, ñandé ya mongueana, ñandé ya moíbara, para que eso pueda generar vida, realización, planificación. Y luego, queridos amigos, como una tercera enseñanza, son las repeticiones históricas. Repeticiones históricas. Desde que el mundo es mundo, ñandeña inventar, ya la pólvora. No inventamos nada, queridos amigos. Nosotros tenemos que entender que sanar lo resuelto es lo esencial para no heredarlo a otros. Sanar lo no resuelto. Sanar lo no resuelto. Peña monguerana, porque pe iba ahí ajina, peoíno, en forma latente, decimos nosotros. Peña la famoso, va así lleva ñande yarra. Si vas a ver hospitales, a ver hoy que por una enfermedad. A ver, una semana ya visita, ahora coma 2 enfermedades, a ver 3 semanas, 3 4, virus, o ya rasve. Y porque justamente ahí, queridos amigos, si nosotros no resolvemos allí esa enfermedad que fue y se anidó ahí, entonces, dere yure y qué bebé, dere enderarse con esa enfermedad que queda latente, ¿entienden? Los virus y todo lo que sea. O sea que hay que sanar, pero hay que sanar de raíz, hay que resolver. Lo que no se resuelve, entonces, está ahí latente para transmitir a otros. Enfermedad transmisible, ya es transmisible. Está latente en mí. Está latente en mi familia. Porque anda ya resolvéis nunca, anda ya mongueráis nunca. Como nunca ando gueráis, entonces opinan de ñamboasa. Enfermedad tras enfermedad a los demás. Una cuarta enseñanza es que el nombre siempre es responsabilidad. Shem. Eso significa responsabilidad. ¿Por qué? Y porque te está identificando. Mapio coajena. Mandila añemonguetajina. Lleva. Y por lo tanto, lo que somos afecta generaciones futuras.
El nombre es responsabilidad entonces. Lo que yo soy, mi nombre pues me identifica y eso es lo que somos, es lo que va a afectar también a las generaciones venideras. Y por último, queridos amigos, la verdadera herencia es una herencia moral. La verdadera herencia es una herencia moral. Va a irse moralidad. Moral quiere decir que vos sabés lo que está bien y lo que está mal. Y sobre eso sos vos el que vas a tomar la decisión. Que dice la moralidad. Y entonces, la verdadera herencia es moral. Quiere decir que de la ley cuataina ya por la discernimiento, ante, moralmente hablando, retomata la decisión. Aneo pedimos ya de silanderu que pea que amor. El ambiente te puede poner dentro de una situación negativa. Pero moralmente hablando, de Icature mañana, ella me de la situación, le ya la hipona y vaya ante la decidida. Ante de yapota, peipona, onde, de yapota, peivaya. De la de mondajata, de la de pocaneta, de la de corrupto, de la de ella como haya peña de llave, ¿entendiste? Entonces, queridos amigos, es esencial, ¿verdad? Que la verdadera herencia, lo que nosotros transmitimos y dejamos como herencia a los demás, a los hijos, a la familia, es el aspecto moral, la capacidad que tiene que tener y tiene ese niño, ese joven, ese hijo, ese adolescente, para tomar decisiones en su vida. Y eso es moralidad. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.